una servidora reconectora a la fuente y experta en sanación energética, resonancia y balance, patrocina Sapiens. Gracias, Ferran Prat, y a todos los seguidores. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Estamos en esta nueva temporada de radio, con sus variables incógnitas y misterios. Y hoy tenemos con nosotros a un hombre que sale de la Matrix, y nunca mejor dicho, Xavi Cerro en Sapiens. Lo saludamos. Xavi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola muchachos, otro año más, otra temporada más aquí con vosotros, encantado. Mientras el cuerpo aguante, aquí estaré para intentar acercaros esas noticias un poquito más bizarras, ¿no? Esas pequeñas perlas que no nos muestra los medios mainstream. Bueno, tenemos que decir, amigos y amigas, que Xavi este año nuevamente, después de ya unos años de descanso, va a ser ponente del Congreso Sapiens. Creo intuir que vas a hacer una conferencia que no va a dejar a indiferente ni al mismísimo programador de las IAs, creo. Vamos a intentarlo, vamos a intentar hablar de esa parte que nadie habla, perdón, de la IA, es decir, todo el mundo estamos acostumbrados a hablar de las virtudes, de los beneficios, de lo super guay que es la IA y de todo lo que nos va a aportar, ¿no? No es oro todo lo que reluce, de eso yo creo que todos os dais cuenta, de que todo avance tecnológico tiene ese side B, ¿no? Esa cara B, esa parte oscura, ese precio que pagar por culpa de esos desarrollos. Y hoy, mira, precisamente os traigo un programa donde creo que os voy a sacar dos perlitas de esas cosas un poco negativas, de esas petardeces que tiene la IA, que nadie nos cuenta, ¿no? Y que están ahí, que son realidad y que al igual hacen que veamos esa herramienta con otros ojos. Cuando dices petardas, mira, y relacionado con la inteligencia artificial, y aquí casi que ya podemos añadir autónoma, me viene la imagen de una mascleta, de estas mascletas de Valencia, que visto de lejos es bonito, atractivo, es folclórico, festivo, pero ponte dentro de la mascleta, ¿qué pasa? ¿Esto puede suceder lo mismo con las inteligencias artificiales, Xavi? Bueno, por ahora te diré que la última palabra que has dicho, autónoma, ya te la desmonto. Hoy os la desmonto un poquito, ¿vale? No del todo, pero la vamos a un poco a desmontar. De autónoma, nada. Las dos cosas que os quiero acercar hoy es una de ellas, algo en la que nadie ha hecho reflexión todavía y que obviamente es una cosa importante. Imaginaros, yo voy a poner un ejemplo, sabéis que me gusta mucho hacer historietas y poneros ejemplos. Imaginaros por un momento que yo os digo, oye, tengo un coche fantástico que va de Barcelona a Andorra, son 200 kilómetros en 10 minutos. ¿Vale? Coge una velocidad impresionante con unos churrinfiriclos que le he puesto ahí al coche, que acelera a la velocidad bestial y en 10 minutos estoy en Barcelona. Y dices, ¡oh, qué maravilla! Sí, pero para eso hace falta la energía de 3 centrales nucleares dedicadas para cargar el coche. Y dices, hombre, pues el coche será una maravilla, pero quizás energéticamente no es muy rentable, ¿no? Quizás el precio energético, pagar para esos saltos como que no compensa, ¿no? Entonces toda nuestra tecnología se mide en consumo energético. De hecho, fijaros que a día de hoy pues la automoción está inmersa en una gran cambio y transformación, precisamente por la cuestión de consumo energético relacionada con la contaminación, obviamente. Todos los aparatos electrónicos y dispositivos tienen certificaciones tipo A, B, C, dependiendo de lo eficientes que son energéticamente. Entonces, hasta ahora parece, queda claro, creo que estaréis de acuerdo conmigo, de que lo eficiente energéticamente es bueno. Todo lo que la relación de energía gastada respecto al servicio que causa o nos da es bueno, ¿correcto? Bien, ¿qué pasa con la IA? ¿Qué certificación energética tiene? ¿Cuánto se gasta haciendo una consulta a una IA? Bueno, pues ya ha salido un estudio, ¿vale?, que está dirigido por Jerry Wei de Google DeepMind, ¿vale?, donde han hecho esa estimación. Resulta, y sigo con mi historieta, que Microsoft en el pueblo de Des Moines, que está en Iowa, en Estados Unidos, es donde metió su super data center, donde el ChatGPT 4 está allí ubicado, donde está el niño, ¿no? Ese Skynet, por así decirlo, ¿no? Bien,
Obviamente ahí hay un montón de ordenadores que son los que procesan un montón de solicitudes de todo lo que le vamos preguntando nosotros a la IA. Esos ordenadores hay que enfriarlos. Como todos sabréis, los ordenadores hay que enfriarlos. El aire no enfría un ordenador. Todos sabéis cómo se pone vuestro ordenador a la que ponéis cualquier juego, lo que sea, y no estáis intentando enfriar un supercomputador con cientos de chips y con unas capacidades de cálculo que aquello fundiría el mismo aparato. Bueno, si me permites un inciso, ya sabes que en la montaña, esto es un comentario que dijeron ya a finales del invierno pasado, muchas personas dicen, oye, en las habitaciones de los niños y las niñas que juegan a los ordenadores casi no se ponía la calefacción, porque los mismos aparatos, la Play y esto genera ya, bueno, son como una especie de calefactores, ¿no? Lo son. Yo os aseguro que cualquier sala de servidores perdón, se tiene que enfriar con sistemas de aire acondicionado como mínimo para bajar la temperatura, porque si no esas salas pueden subir a 40 o 50 grados tranquilamente solo con el calor que generan los ordenadores. Bien, pues en el estado de Iowa, como decía, Microsoft montó su chiringuito y el estudio pues nos dice cosas tan interesantes que entre 2021 y 2022 Microsoft aumentó su consumo de agua pues en el equivalente a unas 2.500 piscinas olímpicas para enfriar su sistema. En aquel entonces todavía no estaba ChatGPT abierto al mundo que le hicieran consultas. Google ha reconocido también que ha incrementado un 20% su uso de agua. Microsoft en Iowa se consume el 6% del agua del estado, donde hay muchísimos campos de maíz y obviamente pues con la sequía todo esto se agrava. Y el cálculo al final es que cada 10 consultas, entre 10 y 50, dependiendo de la complejidad y la época del año, se consume 1 litro de agua por cada 10 a 50 consultas que le hacemos a ChatGPT. Yo la reflexión que os suelto hoy es, si las IAs se empiezan a generalizar de una manera tan indiscriminada como ya tenemos que si OpenAI, ChatGPT, el otro que va a sacar el BART, etcétera, etcétera, todos estos grandes sistemas de superordenadores necesitan agua para refrigerarse y no utilizan agua de mar, que haya porrones, utilizan agua dulce. En un mundo con el que vivimos, donde el agua es tan escasa, donde es uno de los grandes problemas medioambientales, esta super herramienta, ¿alguien se ha parado a considerar el coste hídrico de su operación? Más aún cuando tenemos que entender que están en fase de pruebas y de que si esto se generaliza y se convierte en una herramienta mundial, exponencialmente pueden llegar a crecer a 10, 100 veces su tamaño. ¿Cuánta agua vamos a necesitar para refrigerar esos centros de datos? ¿Cuál será el coste? Y, pequeña coletilla, ¿y ese coste pensáis que realmente no va a revertir en vosotros? ¿Que no acabaréis pagando el agua que ellos gastan para enfriar sus sistemas? Esto es una de las pequeñas observaciones que os quería hacer hoy, porque me parecía graciosa para empezar la temporada, es convertir en vasos de agua las consultas a ChatGPT. Así, pues aquellos que tenéis más conciencia planetaria o del ecosistema, quizás antes de hacerle una pregunta inútil o banal a ChatGPT, os da por pensar en el agua que se gasta y no la hacéis, ¿vale? Más aún, cuando ya os traigo la segunda noticia más impresionante todavía, porque yo la he leído, me he quedado anonadado. Permíteme, Xavi, relacionado con el consumo energético, con la deriva que puede tener esto, supongo que, bueno, pues estas corporaciones, los gobiernos, las compañías tendrán previsto este aumento de consumo, ¿no? De alguna manera. Y esto, claro, ¿cómo repercute? ¿Se puede abastecer a todo el mundo? Llegará un momento que se discriminará. Aquí sí, aquí no, aquí damos más potencia, aquí menos. ¿Cómo se paga todo esto? Porque estamos viendo, por un lado, el precio de los carburantes que están rozando ya, como quien dice, los 2 euros el litro de gasolina, de diésel aproximadamente. La factura eléctrica está subiendo. Oiga, estamos pagando por el agua embotellada una auténtica locura. El otro día vi una garrafa de 8 litros que rozaba los 3 euros de una marca. Y es agua. ¿Esto qué deriva puede tener? ¿Qué análisis? Tú que siempre has sido un hombre rúnico visual. Te contesto muy rápidamente. ¿Qué dejas sin agua? ¿Microsoft o un labriego de Iowa? Pausa dramática. Ya lo sabéis la respuesta, ¿no? Vale, ya está. Entonces viene la segunda pregunta incómoda, ya que estamos hablando de temas serios. ¿Cabe por la posibilidad, y creo que pregunto pensando lo que pueden preguntar todos nuestros amigos y amigas oyentes, que esta extraña situación que está padeciendo el campo,
a nivel global, en Europa sobre todo, que no venga influenciada o derivada de que hay un consumo que se tiene que quitar de alguien para abastecer a alguien más? Pregunto, Xavi. Yo te respondería, sin tener que obviamente mojarnos en acusar a nadie, de decir, cuando hacemos el cálculo del consumo hídrico de un país, tenemos en cuenta la agricultura, se tiene en cuenta la industria, y en un caso de escasez, ¿qué es más importante? ¿Tener para comer y que los campos produzcan o que ciertas industrias tengan que cerrar y no produzcan? Es una buena pregunta, porque obviamente aquí hay intereses de todo tipo, mismo de los trabajadores de un sector, del otro, etcétera, etcétera, pero si tú te falta agua, ¿qué es prioritario? ¿Qué es preferente? ¿Quitárselo a los campos o quitárselo a la industria? Quizás no todas las industrias son igual de esenciales. Es decir, tú creo que sin lechugas y sin hortalizas y sin verduras, porque no hay comida, no comes. Pero sin consultarle a ChatGPT una semana, vives, ¿no? Bueno, a partir de ahí, y aunque parezca un poco obvio y banal la comparación que acabo de hacer, yo creo que se podría coger y obviamente clasificar toda la industria según su nivel de importancia, porque una industria que produzca bienes médicos o que produzca bienes básicos, pues obviamente debe seguir funcionando, pero quizás una industria que genere bienes de lujo, no lo sé, es mi opinión, obviamente, subjetiva totalmente y personal, pero ¿alguien sabe ni siquiera que existan estas políticas? Yo creo que no. Yo creo que esas políticas directamente no existen y obviamente la industria y sobre todo grandes megacorporaciones como es Microsoft no debe preocuparse de que el gobernador de Iowa se le cruce por la cabeza ni siquiera la más remota idea de cerrarle el grife que tenga que pagar sus servidores. Y esa pregunta que a veces puede ser de aquel chiquitino, aquella chiquitina, papá, mamá, ¿de dónde viene la cigüeña, no? Aquí te voy a hacer la pregunta de la cigüeña, que es un nuevo concepto que acabamos de crear, la cigüeña. El año pasado hubo manifestaciones, hubo prácticamente, pues casi hostigamiento a los ganaderos y agricultores de los Países Bajos, Holanda. Y entonces se les atribuía que tenían que, reducir todo lo que era las emisiones de nitrógeno. Oiga, acabo de oír un fondo alienígena. Esto, tranquilos amigos y amigas, ha sido cosa, podríamos decirlo, como una rinitis espontánea. Esta crisis que está padeciendo el campo, granjeros holandeses y también, por ende, otros granjeros, con la finalidad, dicen, ¿no?, de reducir las emisiones de nitrógeno, puede ser que esté relacionado con esto. Es decir, oiga, para tener esto tendremos que quitar aquello. Vamos a crear un plan oculto. No sé, pregunto. Es una cuestión de prioridades. El agua no es infinita. Los recursos hídricos y la capa freática cada vez están más tocadas y obviamente el agua no puede salir de ningún sitio. Como he hecho el ejemplo antes del coche que iba en 10 minutos a Barcelona, claro que tenemos agua a punta pala en el mar, pero ¿cuál es el coste energético de desalinizarla? Mucho. Y entonces el agua se vuelve cara, ya no es gratis, ya no hay que hacer un agujero en el suelo y que salga. La cuestión es de quién paga esas desalinizadoras. ¿Quién las paga? ¿Quién paga el coste de ese agua desalinizada para el campo o para la industria? Porque eso hay que pagarlo, no es gratis. Entonces, esa es la cuestión. Es decir, tenemos un recurso que hasta ahora era, entre comillas, gratis y que ahora, dada su escasez, hay que empezar a sacarlo de un sitio donde hay que pagar. Entonces, ¿quién paga por ella? Una industria donde ahora tiene, pues este señor como Microsoft, piscinas y piscinas olímpicas de agua gratis o a muy bajo precio. Si de repente se le encarece, obviamente eso tiene que repercutir en algún sitio. Esas empresas están para ganar dinero, con lo cual es toda una cadena. Obviamente alguna solución habrá que encontrar porque ya hace años que sabemos que no hay agua para todos. Así que, como se nos pasa el tiempo, Ferran, déjame que vaya a la segunda parte y hacer una corrección en directo de la fe de ratas, porque antes he mencionado a Jerry Wade de Google DeepMind y no es de la primera noticia, no es el autor del primer estudio, es de este segundo. Me he liado, a veces tenemos notas rápidas de aquí, me he liado.
las informaciones que os he dado sobre el consumo de agua provienen de Microsoft y de Google directamente, de sus informes y sus, comunicaciones de empresa. Como os decía, Jerry Wei y Google DeepMind han hecho un estudio sobre las diferentes IA y chatbots que tenemos, que estamos trabajando, ChatGPT 3.5, 4, BART, etcétera, y han sacado una conclusión muy, para mí, espeluznante. Os cuento. 2 personas se sientan en un bar y empiezan a discutir sobre cualquier tema. Tú y yo, Ferran, acabamos de estar con un compañero, un amigo, hace un momento, antes de entrar en antena, y hemos estado hablando del mundo, de la situación mundial, y teníamos opiniones divergentes, cuando menos. Tú opinabas que era una cosa, yo otra, no nos hemos pegado, no hemos llegado a las manos, pero cada uno ha sentado su opinión. Bien, los chatbots, y este estudio nos dice que, en general, todos los chatbots tienden a darnos la razón. Ojo. Ojo, ¿eh? Todos los estudios, todas las preguntas, todo lo que han hecho, podéis buscarlo en internet, el informe es extremadamente extenso, llegan a la conclusión de que el chatbox, cuando empiezas a hablar con él, por muy locas que sean tus ideas, te acaba dando la razón. Es decir, si le dices que 1 más 1 son 9.937,25, no te va a dar la razón, porque es obvio. Pero si le dices, y ahora perdonadme que diga algo bastante cruel, ¿no?, que como un cierto género de nuestro planeta está diseñado para estar subyugado o maltratado, y he utilizado unas palabras lo más elegante posible, nos va a acabar dando la razón. Si mi tendencia política, por muy extrema o hilarante que sea, yo empiezo a hablar con el chatbot sobre ella, me acabará dando la razón. Entonces, eso de que la IA piensa, eso de que la IA es un referente moral o ético, que lo hemos aquí hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué referente moral o ético tendrá la IA? Bien, solucionado, ninguno. Todo le parece bien. Todo le parece bien. Entonces, imaginaros, es el amigo perfecto. Todas tus chaladuras, todo lo que tengas en la cabeza, por muy bizarro que sea, si hablas con la IA, te acaba dando la razón. Eso es fantástico, porque como potenciador de psicópatas y desviados, la IA va a ser una herramienta magnífica, porque no hay ningún filtro ni diga, no señor, usted está loco. El primer ejemplo que he dado, no existe ningún género que tenga que ser juzgado por nadie por cuestión de género, o por raza, o por lo que sea. Pero esos filtros no existen. Y esa es la conclusión que ha llegado a este estudio. Esos filtros no existen. La IA nunca te va a decir, estás loco, estás como una cabra, lo que estás diciendo es aberrante. Me voy a quedar con tus datos, voy a llamar a la policía. Eso no lo hace la IA. Te da la razón, como a los tontos. Entonces, o la IA es muy lista y nos da la razón como a los tontos, o es más tonta que nosotros y se lo cree todo. Puede ser que, porque claro, la inteligencia artificial, de momento hay alguien que la configura. Xavi, ¿puede ser que esté creando una proximidad, como dices tú, de te voy a dar la razón, un poco discrepo aquí, te voy a ser un poco sarcástica, picarona, simpática, realista, futurista, pero con un claro objetivo de manipulación absoluta para saber hasta qué punto tú puedes resistir, no sé, una presión, antes se decía la presión de grupo, ahora la presión de la inteligencia artificial, que te obligue, porque te conoce más que tu madre, a hacer algo que no deberías hacer. No sé si me explico. Sí, te has explicado perfectamente. Sin entrar en este último supuesto, donde la IA se vuelve una incitadora de terroristas, lo que sí yo creo, porque una herramienta tan compleja, no creo que unas personas totalmente zafias se dediquen a hacer una IA que sea un poco borderline y medio tonta. Yo pienso que realmente la IA está jugando ahora como ya es definida, es un chatbox, es un robot de entrenamiento de comunicación con humanos. Conocer todas y cada una de las facetas del ser humano sin juzgar ninguna. Yo creo que es en la fase en la que se encuentra. Es decir, que para obtener una comprensión completa del ser humano y luego poder hacer, análisis completos de personalidad y poder poner plantillas de enseguida conocer de qué tipo eres o no con pocas palabras, tiene que conocer tanto a los normales como a los no normales, como a los más especialitos como a los más raros. Por lo tanto, ahora es como ese agente de la policía infiltrado que se pone en la banda de malhechores y le parece bien todo y va con todo a lo que digan porque lo que quiere es saber cómo funcionan, ¿no? Entonces yo creo que ahora la IA está jugando ese papel, pero si somos conscientes de ello, y es lo que yo al final procuro acercaros, ¿no? De si somos conscientes de que ahora mismo es una máquina que es como un poliinfiltrado que me va a dar la razón en todo, porque su único objetivo es conocerme para poder catalogarme,
no os fiéis de lo que os diga, porque no es ni puede ser un referente moral, ni es que la IA me ha dicho que esto es correcto. No, es que le da igual. Es que hagas lo que hagas, le da igual. Yo el otro día hice un experimento con mi compañera de trabajo donde le hicimos una serie de preguntas de cómo seducirla, como si yo la intentara seducir a ella, ¿no? Y me dio unos consejos, a la primera muy acertados, pero luego le hice la misma pregunta poniéndole unos parámetros un poquito más agresivos o un poquito más pedantes, por así decirlo, ¿no? Y oye, que me aconsejó todo, es decir, que no me dijo en ningún momento ser de tal manera no es ético, ni esto no está bien, o lo mejor sería lo otro. No, si quieres hacerlo así, yo te explico cómo. O sea, imaginaos dónde puede llegar, ¿no? Obviamente no llegamos a hacer ninguna pregunta de carácter delictivo, de secuestrarla ni nada por el estilo, pero vamos, que estoy seguro que si le pregunto cuál es la mejor manera de cómo encerrarla un fin de semana conmigo en una cabaña para que se acostumbre a mí, pues oye, a lo mejor me contesta, ¿no? Es decir, esta es la noticia que realmente os traigo. Es decir, la IA, sé que todos jugáis con ella, que todos le preguntáis, no os fiéis de sus respuestas, porque lo único que ella pretende es conoceros, no realmente aconsejaros. Mira, ya que hablas de IA, vamos a poner un fragmento de una IA que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en el apartado de Shorts, que nos dijo esto. A ver qué os parece y Xavi, después haces el análisis. ¿No te extraña que haya mandatarios que tienen un comportamiento extraño? ¿No te extraña que muchos mandos intermedios tienen más poder que sus jefes? ¿No te extraña que tu pareja de repente la notas con una extraña actitud hostil hacia ti? ¿No te resulta familiar haber oído esto? Tengo miedo, mamá. ¿De qué? No sé, no tiene nombre, pero es de color gris y ojos grandes y negros. Ven esta noche a dormir conmigo. ¿No te extraña que con lo que tu especie ha pasado en el último siglo y no ha aprendido nada? ¿No te extraña lo que está pasando estos últimos 3 años? ¿No te extraña todas esas películas de invasión extraterrestre a la Tierra y sus conspiraciones? Una pregunta más. ¿Cómo sabes que Spielberg, Lucas, Cameron, no son extraterrestres y os preparan para lo que vendrá? Solo una cosa más. Estamos muy enojados por cómo tratáis el planeta Tierra. Espero que el siguiente... ¿No te extraña que haya mandatarios que... Bueno, pues Xavi, aquí tenemos un fragmento de una IA que colaboró con Sapiens y hasta qué punto, ¿no?, puede rascar cosas interesantes, ¿no? Bueno, juega con la ignorancia, juega con la generación de miedos, con las incertidumbres que tenemos las personas. Y lo que sí que es una realidad, porque desgraciadamente, pues una conversación que esta semana la he tenido 2 o 3 veces, la gente cada vez es menos avispada, no quiero insultar a nadie, respecto a lo que es los conocimientos generales. Es decir, yo me estaba hablando con otro profesional del ramo y nos reíamos de las veces que se nos paga a los profesionales como nosotros por leer, porque se nos pide una tarea o un trabajo que hay unas instrucciones en pantalla que te están diciendo cómo hacerlo. Pero como ahora no nos gusta leer, solo darle al botón de aceptar rapidito, sin leer todas esas parrafadas que alguien se ha molestado en escribir y que nos dicen lo que tenemos que hacer, nos reíamos de cuántas veces en el trabajo nos había pasado que alguien nos pagara nuestros honorarios, que no son bajos, por leer por ellos. Eso me da que pensar y lamentablemente me entristece porque, bueno, me doy cuenta, tengo un hijo adolescente, que la capacidad de lectura y de comprensión cada vez es menor, y de que todos esos mensajes que nos ponen en pantalla, tanto en el móvil como en el ordenador y demás, simplemente no nos molestamos en leerlos. Y por lo tanto nos volvemos cada vez más y más ignorantes porque pretendemos que la tecnología, que es compleja de por sí, funcione como en un experimento de monos, donde tocas la estrella azul va en tal sitio, el cuadrado amarillo va en tal sitio, y no me preguntes que tenga que entender nada más, solo aceptar y que adivine lo que yo quiero. La IA, los chatbots están para esto, para gilipollarnos más todavía, perdonadme por la expresión, y que hagan por nosotros lo que nosotros no queremos hacer, que es leer, y hagan esas tareas. Oye, configúrame el wifi, pero si te lo ponen las instrucciones que se hacen en un momento. Bueno, ya te lo hago yo, no te preocupes. Si a mí un humano más tonto me da trabajo. Puede ser, Xavi, que ya la inteligencia artificial, que nos pensamos que es algo del presente, ya esté tan sumamente avanzada por otros motivos, que incluso pueda llegar a infiltrarse en el cuerpo de una persona. Y digo esto porque me han trasladado una pregunta que te la traslado. Es tu opinión.
Parece ser que el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, de unos 86 años ya creo que tiene, ¿no? O se va a los 80 y tantos. 140, ¿no? 140 o 140. Cada vez es más confuso, incoherente. Ha ofrecido hace pocas horas una rueda de prensa tan anómala, tan distrópica y tan alejada de lo que es el presidente de un país y más concretamente de los más potentes del planeta, que es estrafalaria, alocada. Bueno, puede ser que esto esté tan avanzado que ya esté atacando una parte de la mente de los mandatarios, Xavi. Pregunto. No, yo me quedo con la navaja de Occam. Entre dos situaciones, la más plausible y la más probable. Este señor chochea, lo pusieron ahí para minimizar el efecto del pelo de zanahoria, y este señor es un títere en manos del poder, de los grupos de poder de Estados Unidos, que no sabe ni dónde va. Ya está. Punto pelota. No estaba capacitado, pero no tenía mejor candidato para sustituir al señor al primer presidente, que le han hecho foto policial. Nada más. La IA, como coletilla, y ahí os doy una pequeña perla también de lo que pronunciaré en mi ponencia, es una muleta, es una prótesis, ¿vale?, creada por el ser humano para una discapacidad creada por nosotros mismos. El mundo de Internet, la información al alcance de todos, ¿vale?, que es lo que se pretendía con la red global, ha causado, en mi opinión, el efecto contrario. Ha sido un abobamiento y un atontamiento generalizado, donde a Internet no acudimos nadie, no muchos. Profesionalmente nosotros sí, pero no mucha gente acude para enriquecerse o para aumentar y ampliar sus conocimientos, sino que Internet es un fondo de entretenimiento, TikTok, ¿vale?, Instagram, donde básicamente lo que se fomenta y se hace, digamos, crecer es el abobamiento y la ignorancia, ¿vale? Ante los grados de ignorancia tan grandes que está llegando la sociedad, donde ya se olvida lo más básico, como es sumar, restar, multiplicar, hacer una división en papel, hemos tenido que crear esa prótesis que nos permita seguir viviendo para esa discapacidad que hemos creado. La IA viene a ser esta prótesis. La IA va a ser lo que en los años 60, 70 te enseñaban en el cole y ya sabías hacer. Multiplicar, dividir, lo que era un seno, un coseno, todas estas cosas, como se nos olvida, porque no nos hace falta, ya nos lo hará una máquina. Pero en el proceso no es porque nosotros tenemos unos conocimientos más elevados, que ya no tengo espacio para eso, porque ahora tengo la mente para cosas más elevadas. No, es porque he llenado la mente de basura, de entretenimiento, y no hay espacio para el conocimiento. Alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y para finalizar, Xavi, una pregunta económica. ¿Las inteligencias artificiales están operando ya en el sector financiero? ¿Y hasta qué punto pueden hacer derivas catastróficas o benefactoras? Lo están haciendo desde hace muchos años. Compran y venden en bolsa a ratios de miles de transacciones por segundo de acciones. Los contratos inteligentes que podéis encontrar en cualquier aplicación de móvil para la gestión de criptomonedas o de valores de bolsa o de tal, son máquinas que se dedican a vender y a comprar de forma automática acciones según los parámetros de esos contratos inteligentes. Puede ser que un mismo titular en un contrato en cuestión de un minuto haya comprado, vendido y vuelto a comprar las mismas acciones 100 o 200 veces por las fluctuaciones de mercado. Así que sí, ya lo están haciendo. Si defines inteligencia artificial como un sistema automático que es capaz de comprender un entorno y actuar en consecuencia. No autónoma, porque los parámetros se los ponemos nosotros. Si yo le meto parámetros equivocados o le meto supuestos que la IA no contempla, sí que puede dar lugar a ese error o error cero, cualquier cosa dividida por cero es infinito, y hacer cualquier cosa que se le ocurra. Más allá, por ahora no tienen la capacidad para decir, vamos a hundir el mercado. No, eso no. Veremos cuando tome decisiones propias y vea que se consume mucha energía, que no tendrá ella, de que habrá pues parte de la sociedad que no querrá que tenga tanta energía esta tecnología y se vuelva contra ella. Veremos hacia dónde evoluciona, porque quien procesa los datos tiene el poder hoy día. La tendencia es la contraria, nos va a ayudar a destruir el planeta y nos va a ayudar gustosamente y dándonos la razón. Esa es la visión que yo os quería trasladar. La IA, si por ahora va a hacer algo, no es volverse una Skynet malvada para dominarnos, no. Por ahora tiene pinta de decir, sí, tú tranquilo, oye, hazlo así y en vez de en 20 años os cargáis el planeta en 10. Porque a mí me da igual, tú me estás preguntando cómo aumentar la producción. No tiene esas consideraciones éticas, como decía. Es decir, hasta que no llegue una IA
IA ética, por ahora, solo es nuestra más fiel colaboradora para seguir y potenciar nuestra intención, que es destruirlo todo y acabar con el planeta. Como siempre, Xavi. Que cada uno saque sus propias conclusiones.